Crisis financiera, ¿solo liquidez? Lo discutía recién y lo planteábamos con Helio, con Agustín Echevarne hace un ratito nada más. ¿Estamos frente a un problema solo de liquidez, de verdad? ¿O hay algo más? Porque los problemas de liquidez, que finalmente son los iniciales, están llevando a una devaluación de activos. Y yo quiero poner el acento ahí. El Deutsche Bank está perdiendo 12%, las acciones hoy, costaban las acciones menos de 8 euros, para que ustedes tengan magnitud, cada una de ellas, en el día de hoy. Tiene un valor de activos de algo así como 17.000 millones de euros. Esa es la capitalización del Banco Teutón. El BBVA está en 38.000 millones de euros, la Caixa de valores 28.000 millones. El Commerzbank, otro de los bancos muy importantes de Europa, también estaba sufriendo pérdidas arriba del 6%. Todos los bancos en los Estados Unidos, incluso los más importantes, estaban con pérdidas del 1, 1,5%, 2% hoy. Eso arrastró la bolsa en Nueva York, pero también se cargó acciones en Europa y con impacto incluso en Asia. Todo en la idea de que tal vez no estemos frente al escenario 2008-2009. Eso es lo que intentan decir todos los organismos reguladores. En Europa dice, aprendimos de aquella crisis de las hipotecas. Pero algo raro está ocurriendo. La plata, que es un bien fungible, parecería no tener toda la solidez que la mayoría quisiera que tuviese. Y efectivamente el fenómeno y auge de las criptomonedas, los refugios de inversión seguros como el oro, están empezando a marcar que hay una sensación medianamente generalizada de que acá hay un desencillar hasta que aclare, por lo pronto por unas largas semanas, respecto a saber cómo es la evolución de toda esta situación. Porque, insisto, en el mundo además los activos que se están depreciando están llevando a fuertes reestructuraciones de las compañías más importantes. Amazon despidió 18.000 personas el año pasado, confirmó el despido de 9.000 personas adicionales para este año, una de las empresas más importantes. Pero hay otras que también han confirmado despidos muy fuertes. En el transcurso de las últimas horas, de hecho, apareció la confirmación de que una empresa que tiene participación aquí, como Accenture, en la República Argentina, iba a despedir en el mundo 12.000 también personas. El problema de liquidez es bastante evidente, está circunscripto, son algunos pequeños bancos, pero empieza a crecer. Insisto, ¿solo es liquidez o estamos frente al planteo de que hay acá problemas adicionales que no estamos viendo lo suficiente y que vamos a acarrear en los próximos meses? Pondría un signo de interrogante. En principio no me animo a otra cosa, pero vale la pena advertirlo. El segundo tema es esta idea respecto a que, bueno, como ustedes ya conocen, en la Argentina estamos redefiniendo metas. De hecho, el gobierno logró bajar las metas de reservas con el fondo. Massa se suma al viaje con Alberto Fernández para ir a ver a Biden en la bilateral en Washington, que Alberto nunca tuvo y que finalmente tendrá, en medio de todo el cisma que hay en términos económicos en la Argentina y los enormes problemas de, ya a esta altura, ejecución de la gobernabilidad por parte del gobierno, con un descalce muy marcado entre el poder real y el poder legal por parte del presidente. Lo concreto es que aquí hay una redefinición adicional a la de reservas que parecería marcar que va a tener que llegar, que es la de las reservas, las metas fiscales. Miremos el tema reservas, que no paran de caer y que ya han perdido en lo que va del mes de marzo el gobierno más de 1.500 millones de dólares, pese a todo lo que ha ocurrido y tabicando importaciones. Tenía una meta que era acumular 7.777 millones de dólares. El fondo la relajó y la llevó a 4.777 millones, que es esta línea verde, lo rojo a lo verde. Buena infografía de Ecolatina que advierte y advertía que quizás ni siquiera con el relajamiento de metas se lleguen a cumplimentar esas metas, porque ¿cuánto es o cuántos son las reservas que hoy el Banco Central dice tener? 3.077 millones y está perdiendo un ritmo de 100 millones diarios. Debería dar vuelta a la ecuación y debería tener los próximos 10 días hábiles, perdón, ¿qué 10 días hábiles? 5 días hábiles, debería tener efectivamente una acumulación de reservas de un ritmo de 250 a 300 millones de dólares por día para llegar a este número.
que es la meta del primer trimestre, con el cual debería terminar el gobierno, el Banco Central, de reservas. Parece casi imposible de cumplimiento. Más allá de todo lo que tiene que ver con el Fondo de Garantía de ANSES, que el gobierno dice va a aportarle 2.000 millones adicionales al propio organismo. No lo sabemos, pero acá hay un primer interrogante. Es probable que ni siquiera con el relajamiento se cumplimente la meta. Y después la fiscal, que es el otro gráfico, que ya hicimos hincapié esta semana, porque la Argentina ha tenido en el primer bimestre de este año un déficit fiscal que ha sido el más abultado en mucho tiempo. Es el peor bimestre en las últimas 3 décadas, 30 años. La Argentina efectivamente ha tenido una evolución de déficit fiscal. Fíjense, venía con superávit fiscal primario antes del pago de intereses de la deuda. En algún momento empezó el derrotero de caída. Este fue el primer bimestre de 2019, con Macri apremiado y con un Fondo Monetario Internacional monitoreando muy fuertemente las cuentas públicas argentinas. Y después apareció esto. 2020 fuerte, 2021 mejor, 2022, 2023. Esto es lo que le está faltando. ¿Cuánto? Más de 490.000 millones de pesos entre lo que el Estado, el gobierno, el Estado recauda y lo que gasta, antes de pagar intereses de deuda. Cumplió 98% de la meta que tenía exigida de déficit fiscal permitido con el fondo, se lo comió en los primeros 2 meses. Le queda un mes, marzo. Y más allá de que haya planchado el gasto, que lo haya bajado respecto a febrero, que haya utilizado esta idea de pisar pagos para más adelante, entonces tratar de tener un número mejor, ¿cómo hace para tener un déficit tan chiquito? Da la impresión que otra vez esta meta va a tener que ser relajada. En el mientras tanto, por primera vez desde julio del año pasado, tuvo asistencias del Banco Central, el Tesoro, por 130.000 millones de pesos. Es decir, lo que más había dicho que no iba a hacer, finalmente lo empezó a hacer, porque se quedó sin aire. Yo creo que el impacto de la sequía, que va a tomar la real magnitud y dimensión para las cuentas públicas en el segundo trimestre de este año, empieza a generar la idea de que ha sido devastador y el golpe de gracia a un esquema endeble de un programa económico, si es que lo hay, que intentaba aportar cierta racionalidad en medio de lo que se podía, dentro de lo que era posible, con el esquema político montado y pergeniado por la vicepresidente, que es todo lo que ya conocemos que es, y en un contexto de un gobierno en salida y casi en transición. En la perspectiva de un año electoral donde tampoco la oposición da todas las garantías de recambio de expectativas en una sociedad que a propósito de todo ello está más resignada que frustrada, que es un paso posterior, pensando que además, venga quien venga, la cosa va a ser muy complicada y todo lo que viene por delante es malo. Con lo cual hay una tarea titánica por allí, por delante, de parte de quienes vengan. Así que acá me parece que hay un punto, no menor, que explica en parte el viaje de Massa a Washington, con Alberto Fernández, que por otra parte termina por esmerilar una vez más a Alberto Fernández, porque convierte a Massa en el importante más que al presidente, que dicho sea de paso, está de salida. No solo porque está fuera del país, sino porque está fuera de la gestión diaria y porque está afuera de la idea de la batalla electoral para este 2023, que él pensó que en algún momento podía ser de la partida, y claramente no lo es. Así que el tercer eje es este, es el de Alberto afuera, afuera de la gestión, afuera del país. En la cumbre en República Dominicana de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la Conferencia Iberoamericana. Mañana va a tener un encuentro con Pedro Sánchez, el presidente de España. Va a estar con Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad. Todo esto en el Hotel Embajador. Después va a seguir rumbo hacia Estados Unidos, va a estar en Washington el miércoles. Pero Alberto está fuera del país. Cristina es presidente, confirma, por estas horas. Y Massa es el que gestiona. Por lo tanto, lo que no hay es un rol para Alberto, que él quiso ser el del 2023. Él quiso aspirar a la reelección, a la cual le asiste como derecho a todo presidente que es presidente en la Argentina, pero tiene que tener un plafón. Y ese plafón parece que no está. Y el Cuervo Larroque, Andrés Larroque, ministro de Kicillof, el que ayer le dejó a Lucía Cámpora la conducción de lo que él condujo hasta acá, con no menos problemas en los últimos tiempos, que se llama La Cámpora, que es la que hoy está movilizando con Máximo Kirchner encabezándolo, pese a que Máximo Kirchner en lo formal además es presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y pese a lo cual ningún intendente acompañó a Máximo Kirchner, dato no menor.
Lo cierto es que hoy Andrés Larroque un poco tiró por elevación, o le dio un tiro por elevación a esta idea, que insisto, está más en el imaginario y en la propia cabeza de Alberto Fernández que en el run run de la política y más allá de la política en la gente, claramente. Y dijo esto. Ella es el corazón y la columna vertebral de este espacio político, así que esto, a ver, te lo pongo en términos futbolísticos, con una metáfora, esto, ir sin Cristina a las elecciones era como haber ido a Qatar sin Messi. Andrés, y cuando escuchás al presidente, bueno, no lo dice directamente, pero como con intenciones de ir a unas PASO, de ser candidato, o que no se manifieste en sentido contrario, ¿qué se te pasa por la cabeza? No, pero eso me parece que ya quedó atrás, me parece la propia realidad está planteando, no hay sectores que estén planteando eso. Creo que el argumento que esgrimieron personas cercanas a él tiene que ver con poder sostener el ejercicio del poder hasta el 10 de diciembre, como sea ello, eso está fuera de duda, obviamente. La definición fue, ya quedó atrás, no hay sectores que estén planteando eso. Y da la impresión que el presidente ha quedado solo, que está afuera y que difícilmente pueda reinsertarse, que está en tiempo de descuento, que está arrastrando al gobierno a esa situación, donde además la parálisis en la gestión probablemente esté atravesando el peor momento, aún con una campaña ya lanzada.